¿Qué pasa, carnalitos? Déjenme decirle que hoy nos mexicanizamos, porque les traigo una película bastante buena que nos cuenta la historia de Richard Montañez, el mexicano que inventó el sabor a los chetos Flaming Hot, un conserje que terminó en lo más alto gracias a sus raíces, gracias al chile que tanto caracteriza a México. Sin más rodeos, hoy en resumen, Flaming Hot. La película empieza con un clásico, sí, ese soy yo, y probablemente te estés preguntando cómo llegué aquí, para inmediatamente enviarnos a conocer un poco de la niñez de Richard Montañez. Él es uno de los 9 hijos de la familia Montañez. Su padre, Bacho, lo maltrataba e incluso lo obligaba a ir a trabajar. En la escuela, Richard era acosado por su color de piel y sus raíces latinas. ¿Es porque soy negro? Pero conoció a Judy, la que era el amor de su vida, y desde pequeño ya nos muestra su mentalidad de tiburón vendiendo burritos en la escuela. Al crecer, ambos se vieron arrinconados a un estilo de vida callejero, robando, vendiendo drogas para sobrevivir. Pero entonces Judy quedó embarazada y tras casi ser encarcelado, Richard decide cambiar su estilo de vida a uno más trabajador. Lamentablemente son los Estados Unidos, y por más que se esfuercen, viven demasiados ajustados de dinero al ser desempleados. Intenta pedirle ayuda a Bacho, el padre de Richard, pero aquí podemos ver la mala relación que tienen ambos. Pues su padre solamente le reprocha el hecho de no tener un trabajo. Su madre, por otro lado, les da una velita la cual Judy enciende y guarda con mucho aprecio. Richard decide que es hora de conseguir dinero, así que vuelve a su vieja pandilla, pero no es para volver a vender drogas, es para pedirle ayuda a su amigo Tony, para conseguir un trabajo en Frito-Lay. Consigue que lo recomiende, pero cuando va a pedir el puesto, debe llevarse el formulario que le dan a su casa para pedirle ayuda a su esposa y que ella lo rellene. Cuando vuelve con el formulario, el jefe de la planta se da cuenta de que Richard no tiene los estudios terminados, y aunque tenía pensado no darle el trabajo, al final consigue convencerlo y se queda con el puesto de conserje. En la fábrica, Richard demuestra una actitud curiosa por las máquinas, está sorprendido y quiere aprender de ellas, saber cómo funcionan, cómo operarlas, pero todos sus intentos por acercarse a los de alto rango resultan en tremendas bateadas. De hecho, sus colegas se lo llevan y tienen que explicarle la jerarquía de rangos. Los de abajo no hablan como si nada con los de arriba, y Richard le había hablado a Clarence, el operador más respetado de toda la fábrica. Pero a él no le parecía algo justo, él quería más, y la única manera de conseguirlo era hablando con los de arriba. Es por eso que intenta acercarse a Clarence, y aunque parece un intento fallido, al final consigue sentarse a comer con él usando su arma más poderosa, los burritos de la amistad. Con el tiempo y tras demostrar su inteligencia detectando los errores en las máquinas, consiguió ganarse el respeto de Clarence hasta el punto de que él empezó a enseñarle todo lo que sabía sobre las máquinas. Y aunque tenía que estar en la fábrica antes y después de su horario, él lo hacía con tal de aprender. Se hizo el mejor empleado del mes, pero justo cuando todo iba bien, la economía tuvo una decaída que les dificultó la vida a él, a su familia y a la gran mayoría de personas. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Que lamentablemente fueron despedidas. Eran tiempos difíciles y solo se podía apoyar en sus compañeros para sufrir juntos. Una noche en su casa mientras cenaba, aquella velita que su madre les había regalado se apagó. Richard se mantenía escéptico con todo el tema espiritual que sus padres predicaban. Sin embargo, encendió una cerilla y le devolvió a la vela su llama. Al día siguiente, casi como una señal divina, el CEO de PepsiCo, Roger Enrico, envió un mensaje a sus empleados y Richard, que andaba bien alucin, pensó que el video era para él y se quedó con una frase: pensar como un CEO. Tras esto lo vemos recogiendo a sus hijos después de la escuela. Su hijo mayor venía golpeado, pues en la escuela era acosado al igual que su padre por sus raíces latinas. Pero Richard le dio unas cuantas frases motivadoras y fueron a comer un elote. Fue entonces cuando gracias a su hijo se le ocurrió la idea millonaria: el picante que pica rico. Quería usarlo para crear un nuevo sabor para las papitas. Al llegar a su casa, su esposa se muestra reacia a esta idea loca, pero aceptó ayudarlo con la única condición de que hablara con su padre, pues le había conseguido otro trabajo. Pero antes de ir a verse con él, Richie consiguió el producto que necesitaba, todas las papitas que iba a usar para crear los sabores, sacada directamente de la fábrica. Ahora sí va a hablar con su padre, quien le consiguió el maravilloso trabajo de ser conserje de una iglesia. Obviamente Richie se niega, y entonces inicia una discusión en la que él le reprocha a Bacho sus maltratos que vivió en la niñez, cómo las palabras que le decía le taladraban la cabeza, cómo lo escuchaba una y otra vez en su mente llamándolo inútil. Entonces Judy lo defiende, poniendo en su lugar a Bacho y yéndose de allí para conseguir la materia prima de su nuevo sabor, el chile. Empiezan los merjunjes, intentos por aquí, intentos por allá, hasta que finalmente lo consiguieron, aplicando lo que Richie había aprendido en la fábrica. Y con la magia del polvito picante, crearon unas papitas que pican, pero pican rico. ¡Puta, qué rico, eh! En la fábrica, mientras tanto, habían problemas.
Sus amigos habían sido despedidos y Lonnie, el jefe de la fábrica, se negaba a contactar a Enrico para contarle del nuevo sabor. Pero obviamente Richard no se iba a quedar de manos cruzadas. En la noche entró para conseguir el número de Enrico. Al día siguiente, tras reunir valor, lo llama y tras convencer a la secretaria consigue hablar con Enrico, quien acepta que Richard le envíe unas pruebas del producto, el cual, claro que sí, le encarta a Roger, quien contacta a Richard para decirle que irá a la fábrica en 2 semanas. Pero bueno, los problemas no acaban. A nadie le gustó que Richard hablara directamente con Enrico, y Lonnie teme que con la visita del CEO puedan cerrar la fábrica y todos se queden sin trabajo. Por eso todos en la fábrica lo miran con cierto desprecio y eso lo desanima. Tanto así que piensan impedir que Enrico haga la visita. Pero Richard tiene una ayuda en su vida y lo convence de estudiar para darle el mejor discurso a Enrico. Recibe consejos de Clarence, de su esposa y de Bacho, quien tuvo que ayudarle para poder hacerse el nudo de la corbata, y le dijo que tras tantos problemas se sentía orgulloso de él y dándole todo su apoyo. Ahora sí, llega el día de la presentación, pero la realidad es que es un desastre. Intenta ceñirse a lo que tenía escrito, pero decide deshacerse de eso y hablar con todo su corazón. Aún sabiendo poco o nada de economía, consigue convencer a Enrico, quien destina sus recursos a crear los nuevos Cheetos Flaming Hot, pero el producto no consiguió venderse. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. No era para nada lo esperado, y de pronto decidieron retirar el producto. Había sido un fracaso y la fábrica iba a ser cerrada. ¿O no? Pero sobreviví. Aún no habían esperanzas. Clarence le da el discurso de su vida para inspirar a Richard y lo consigue. Y para rematar, su hijo le da una idea millonaria: publicidad, y sabía perfectamente a quién pedir ayuda. Richard vuelve a la pandilla, ya que dice que ellos le podrían vender polvo blanco a una monjita. Sus compas cholos van a la fábrica y Richard da el discurso de su vida otra vez. Todos empiezan a movilizarse, pero ¿cuál es la idea? La idea es regalar Cheetos para que toda la gente los conozca y se anime a comprarlos. Es así como logran que las ventas de los Flaming Hot sean un éxito, y Enrico, sin dudarlo, vuelve a llamar a Richard para pedirle 5,000 cajas. Nada, quizás 50,000, demasiado poco. Enrico quiere 5 millones de cajas. Pan comido para la fábrica, que se dedicó única y exclusivamente a preparar Cheetos Flaming Hot. Todo estaba saliendo de perlas, excepto porque Richard seguía siendo un conserje. No había sido ascendido y de hecho le enviaron a limpiar uno de los pisos de la fábrica. Sin embargo, al subir se encuentra con el mismísimo Roger Enrico, sino a director de marketing multicultural. Y entonces la fábrica entera lo aplaudió celebrando el triunfo de Richard Montañez, el mexicano autor de los Cheetos Flaming Hot. Y así, mis amigos, es como llegamos al fin de esta película. Jamás pensé que detrás de un simple sabor de papitas existiera una historia tan interesante y entretenida. Sé que este video parecía un anuncio andante, aunque no fue pago lastimosamente. Aunque Frito-Lay, si quieres patrocinarme, aquí estoy. A pesar de parecer un anuncio andante, es bastante entretenida esta película. Se las recomiendo demasiado. Y sin más que decir, hasta la próxima.